¿Qué tal, Jordi? Muy buenas. Pues estamos pletóricos, Jaime, ¿Y por qué porque estamos? yo estoy empezando a pensar que nos escucha mucha gente. ¿Tú crees que nos escucha Sí, mucha y gente? yo creo que ha llegado nuestra influencia a Atlanta, me parece que es donde jugó España, puede ser. Sí, creo que sí, Atlanta, sí. En ese gran continente me pierdo un poco, pero creo que fue Atlanta. Yo creo que allí tenemos gente que ha seguido nuestro programa. O sea, ha visto nuestro sufrimiento de que hablamos en el último programa, que no queríamos ver la selección española, no nos apetecía, y creo que hubo una orden, no sé, no quiero ser conspiranoico, pero hubo una orden, esto hay que arreglarlo. Entonces, inmediatamente nuestro programa salió en un sábado y el lunes España empató a 0 con Cabo Verde. Con Cabo Verde, O exactamente. sea, yo creo que tiraron las pelotas fuera a propósito, Sí, dispararon al poste, o sea, no hicieron los cambios, pusieron a Gavi, que no sabemos nadie por qué lo pusieron allí. Ahora ya responde todo a un plan. Hay que eso, levantar, el espíritu de híbridos tardíos. exactamente. Y lo han Tienen que conseguido, tener, yo creo, un poco, lo han conseguido. los de híbridos tardíos tienen que tener ganas de ver a la selección española. Exactamente. Entonces, Exactamente. luego, ¿de qué va esto de híbridos tardíos? Perdedores. Perdedores. Claro, ahora ya nos han salido un montón de competidores, Jaime. O sea, ahí está Sí. Messi marcando triplete, Francia haciendo un fútbol de no sé qué, Alemania arrasando, y ahora nosotros estamos ahí Estamos, fuera de las quinielas que dicen. estamos llenos de dudas ahora, Sí, estamos llenos de exactamente. dudas. Lo cual ha hecho que, hayan salido de debajo de las piedras grandes filósofos, ¿no, Jaime? Esta Sí, semana y estamos grandes. co esperábamos la salida por ejemplo, de Rajoy. Sí, sí, por ejemplo, que se ha manifestado como un gran columnista, Sí, un gran analista. Nos ha aclarado cosas que, estaban latentes ahí y que nosotros no percibíamos. no, Por no, no. ejemplo, el hecho de que si tú metes un gol más que el contrario, no pierdes, o que si No, no metes un Llanas, y gan y ganas. Y ojo, y al revés, si no metes un gol más que el contrario, pierdes, o como mucho empatas. ya. Y si no metes ningún gol y el contrario tampoco, empatas a cero. Eso solo nos Buah, hace, pensar una cosa, qué gran columnista, qué gran, tertuliano del Chiringuito perdió España por uf, tener un presidente del gobierno. O sea, sí, lo que nos sí, hemos sí. perdido realmente. Entonces, cuando Yo ves ese yo creo artículo de esta semana, piensas, erró su profesión, su dedicación. sí. Era el fútbol lo que realmente Era Rajoy debía. era el discurso alrededor del fútbol, lo Sí, que sí, lo sí, sí. lo Claro, suyo, luego realmente. esto lo contrastas con, unos artículos que han salido del jugador Esteban Granero. No quiero aquí Ajá, hacer apología, pero jugador también del Español, que sí, quede claro, estuvo en el Español, entre y otros que equipos. son auténticamente fascinantes desde el punto de vista de la reflexión. Entonces, Sí, cierto. un jugador, un futbolista, que es como que parece que todo el cerebro lo tiene en los pies. ¿Cómo puede Ujú. escribir? Yo me planteo si habrá un negro, habrá alguien que habrá escrito para Granero, porque él no. Eh, Yo creo que no, yo creo que él es el autor, quiero pensar, que es el autor de los sí, textos que son realmente muy buenos, no solamente en la forma de expresarse y en la riqueza del vocabulario, etcétera, etcétera, sino además en el concepto, en la mirada, en la reflexión. Es bastante profundo y además que expone ideas muy interesantes. Por ejemplo, que perder es ganar y que ganar es perder. estamos influyendo ya, Jaime, en la sociedad española, Estamos en estamos Granero, o sea, estamos pues estamos realizando un magisterio, sí, 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 sí. es un magisterio. Eso me empieza ya a asustar, ¿no? Porque claro, Granero empieza, no ahora no recuerdo el título, pero, somos perdedores o no, algo así No, como. la favorita es Francia, La se favorita titula es el Francia, artículo. o sea, ya nos ha Sí, sí. quitado. Y básicamente, sí, podemos colocar aquí, lo que pasa es que es de pago, me parece el artículo, pero bueno, Sí, la base es que cuando ganamos el mundial perdimos, porque sí. aquella, virginidad, a todo lo que hablamos en el programa anterior, nosotros, por eso lo debió ver el Granero, y todo lo que habíamos sufrido lo perdimos con una victoria absurda en un mundial, ganándolo y creándonos ahí una épica de ganadores, que luego incluso hemos ganado algún título más, y eso nos ha llevado
no sé, a la pérdida. A la pérdida Pues, y por eso ahora no vemos la tele. Bueno, hay que cuando recuperar la pérdida. cuando no ganábamos, no teníamos la presión de tener que ganar. Sí, No éramos nadie. Se había ganado un título europeo en época de Franco, en el año 64, de lo que nadie se acuerda ya. Y, y entonces España era la eterna aspirante a nada. mm, Siempre íbamos con la idea de que, bueno, España tiene grandes jugadores, tiene grandes futbolistas y por lo tanto vamos a hacer algo interesante. Nunca era así. sí. Caíamos en la fase inicial o caíamos como mucho en cuartos de final. Y luego teníamos la grandísima suerte de que nos hicieran injusticias. O sea, un Así, por perdedor supuesto. se tiene que configurar a través de la nariz rota de Luis Enrique, el fallo de Cardeñosa, el árbitro en Corea, lo que sea. Pero yo creo que hay que echarle la culpa a alguien y eso lo llevamos muy bien esa asignatura. Estábamos Llevamos muy bien. cubiertos, cubiertos. Siempre nos Teníamos, eliminaban por alguna cosa de estas. sí, 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 siempre, siempre. El gol de Mitchell a Brasil Sí, también, entró todo también. allí, o sea, y nada, nadie Todo, lo todo. vio, nadie lo vio. Sí, Entonces, francamente, estamos volviendo a sentirnos perdedores. Yo me encanta, los comentarios después del 0-0 de Cabo Verde. Eran muy sí, fuertes. sí, sí, Bueno, eran realmente. bien, sí, sin Era, duda. es que hay una generación que ya ha asumido que España es favorita siempre, Claro, porque es lo que han vivido desde pequeños. Date cuenta que la victoria en el primer europeo, bueno, el segundo que ganó España fue en el 2008. Estamos en 2016, es decir, que quien nació aquel año tiene 18 años. sí. Y quien vio, a lo mejor con 10 años, aquel partido, aquella victoria, hoy tiene 36 años. Tú imagínate que tenga 10 años cuando vio aquello. Pues ya tiene 36 años. Es decir, que creció y vivió toda su vida prácticamente con la victoria y el triunfo y las expectativas de ser campeón. En la abundancia, vivió en la abundancia. Nació y creció en la abundancia. Mm, Paradójicamente, esa persona que nació y creció en la abundancia, nació y creció en la crisis también, también. porque no ha hecho más que conocer crisis económicas, crisis sociales, y lo único que le da un poco de fortaleza y de soporte a su vida quizás sean los triunfos de la selección, si es muy futbolero, ojo, Mm. si no, pues le da igual. Pero si es una persona que tiene ese apego por el fútbol, esa afición por el fútbol, pues ve que el equipo de tu país, El país está hecho una mierda, pero España Club de Fútbol, sí, España Club de Fútbol funciona. o sea, el país Y está hecho una mierda, no va bien la economía, es un desastre. ¿Puede ser, Jaime, que nos estamos argentinizando? sí, puede ser, puede ser. Entonces ya sabes lo que nos queda. Ya sabes Milei, lo ¿no? que nos queda. Sí, nos viene Milei. Nos Vale. viene un Milei La seguro. motosierra, ¿no? Yo creo que Sí, yo creo que nos va a venir, porque para completar el proceso. sí, sí, sí. Nos Nosotros estamos realmente, ahora ya todo depende del fútbol. sí. Todo depende de estos resultados y somos favoritos. Bueno, Rajoy lo habla, que la selección española es la única fórmula para sentirnos todos españoles. Lo cual Sí, te da una bueno, yo creo que una preocupación muy grande, porque Rajoy, a pesar de ser el presidente de España, no, creo que no se enteró nada del tema este de la independencia en Cataluña. Yo creo que no estuvo muy no, 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 atento, ¿no? Quizá. no estuvo atento hasta el punto de que prefirió que lo resolvieran unos jueces. Sí, creo que sí, ¿eh? Porque Entonces, además el tío, no oye, por ejemplo, cuando hay la Copa del Rey, tampoco oye las pitadas estas que hay, de no, vascos y allí no. catalanes. Que No, están no. pidiendo que juegue la selección española, puede ser, lo que están. Sí, sí. Sí, bueno, realmente tiene parte de razón en una cosa, que realmente cuando juega la selección española, todos, sean de la ideología que sea, todos están unidos detrás de esa idea. Eso es verdad que tiene un apego, o sea, que tiene que es, como dicen, catalizador, que realmente une a los que son diferentes. En eso sí. Bueno, yo ayer estuve escuchando en una radio aquí en Cataluña, un poco independentista, que están esquizofrénicos los independentistas, porque resulta que quieren que gane la selección donde juegan los del Barça, que son mayoría, pero Claro, no quieren que gane España. Entonces, pues yo digo, estáis fatal, porque, cuando va la pelota a la portería, ¿qué queréis? ¿Que entre o que no? claro. Entonces, no lo tienen claro. Si marca uno del Barça, que lo celebre, pero que luego no le compute a España, a lo mejor. Entonces, fíjate la Pero complejidad, ¿no?
Bueno, puede ser, es que el fútbol es complejo. Puede ser que lo celebre en catalán, por Sí, ejemplo. no, no, eso por supuesto. Pues ya Pero está. no gol de España. No, 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 No ha no. marcado España, ha marcado el Barça. Gol del Estado. Fíjate también cómo estamos qué huella, qué impronta estamos dejando, que, Florentino dijo: no puede ser lo de una Ah, España sin jugador del Madrid". Lo solucionó inmediatamente. Una semana, inmediatamente. 2 semanas, Jaime. Sí, sí. Desde que hablamos de este tema, ya tenemos a Cucurella. Ya está. Ya está. La selección española tiene un Ya jugador de Madrid. tiene, ya Sí, tiene. sí. Entonces, esto arreglado. La pregunta, Claro. Florentino, si lo sabías, ¿por qué no lo Por- hiciste antes? Pero bueno, no que- tuvo que- nuestros programas están comenzando a hacer efecto. sí, sí, sin duda, sin duda. No Yo lo de Rajoy reconocerán. también dijo una cosa muy muy importante, al final del artículo, es, los que critican a De la Fuente están haciendo una tontería, porque en el fondo, él no va a escuchar a nadie. O sea, yo no estaba hablando de él, como Sí, no bueno, escucha a nadie, De él la Fuente no escucha a nadie. lo dice por experiencia, Sí, efectivamente. entonces yo creo que eso es una filosofía política que ni Maquiavelo, y Sí. muy interesante que la continuó el propio De la Fuente. De la Fuente dijo otra frase memorable: "Cuando la pelota no quiere entrar, al final no entra". Ya, es que es maravilloso esto. Quiero decir que necesitamos el sentido común. Claro, es que la Necesitamos pelota el que es la que decide si entra o no, ¿eh? sí, sí, No es el jugador el que decide hacerlo no, bien, no, es la no, pelota. Entonces, es la claro, todo el pelota, mundo pensando cosas tan obvias como que te has equivocado, que si 4-3-3, 4-2-5. No, 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 no. Es la pelota, es la pelota. es la pelota. La pelota tiene dentro un motor Un motor que decide y si un hoy entra o GPS mañana no. Y si no y un quiere entrar, GPS exactamente. no me he equivocado yo en la alineación, no, no, no he hecho los No, no, cambios, no. no, Entonces, no. esto si no es por Rajoy, si no es por estas situaciones, mal vamos. De todas maneras, Jaime, me ha contado un pajarito que has, estado en un evento relevante, en Gijón. Sí, sí, he Explícanos, estado infórmanos, no sé quiere si decir te que ref fuiste como misión de híbridos tardíos, por te supuesto, por supuesto. acreditaste, ¿no? En el acto. Por supuesto, acreditado como, representante de híbridos tardíos. Sí, sí, Creo que te refieres a la presentación del libro, de Iván Redondo, El sí, manual, ¿es sí, así? sí. Sí, efectivamente, allí estuve, no porque me interese el contenido político que pueda decir Iván Redondo, sino porque Iván Redondo sabía que iba a decir cosas como, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, cito, textualmente, abro comillas, me gustaba mucho Michael Laudrup porque cuando no había un pase lo creaba. Y cuando tenía que hacer un pase a la derecha, miraba a la izquierda, por ejemplo. Son frases que quedan. O sea, fue Eh, una conferencia no política, sino futbolística, de al final futbología. al final fue de futbología. Él no lo sabía que estaba haciendo una conferencia de Vale. futbología. Lógico, porque es una ciencia que están haciendo, de hecho nosotros la estamos fundando. Sí. Y también dijo, recordó a Cruyff y dijo que cuando se tiene el balón no se pierden los partidos. Si la pelota no quiere entrar. Y si una pelota no quiere entrar, pues no entra. Bueno, yo creo que aquí indica un poco la decadencia de Iván Redondo en sus reflexiones, porque hubo un tiempo que, le llamamos a eso que él, eh, hablaba de Cruyff el tiki-taka. Nosotros nos Sí, quedamos la pelota, la tenemos, pero nos dimos cuenta de que eso no aseguraba la victoria. claro. Entonces, Exactamente. España lo sabe muy bien. España lo sabe muy bien. Porque el partido, por ejemplo, el partido que jugó el pasado lunes fue, no recuerdo, ¿no? sí, contra Cabo Verde, es un partido que la selección española jugó 1 millón de veces ya. Sí. Y ya sabe, por experiencia, o debería saber por experiencia, que cuando tienes un equipo en dos líneas tan juntas, en lo que llaman bloque bajo, ocupando muy poco espacio, tú tienes que mover rápido el balón y abrir el campo y atacar por las bandas. Eso tienes que saberlo. Por experiencia, porque ya lo has vivido, porque te has ido de 3 mundiales por culpa de eso. No has sabido vencer a equipos en el Mundial de Rusia, no has sabido vencer a Marruecos, no has sabido es decir, ese tipo de partidos ya los has vivido. Ya tienen que estar en la Lo base de cual quiere datos. decir, sí, lo que cual quiere decir, Jaime, que seguramente la figura de los extremos Claro, en ese partido tienen más importancia y colocas a 2 que no son especialmente extremos.
Por ejemplo, Ferran Torres, decía Santiago Segurola que Ferran Torres no es extremo, que No. lleva 2 años jugando más por el centro y como delantero centro, y que es muy bueno arrancando desde atrás, en velocidad, y es cierto, pero que en un equipo, o sea, en un ataque parado, estático, realmente no tiene habilidades técnicas como para superar a un lateral o a un interior o a un 2-1. Es decir, no tiene capacidad. Mm. Y luego tienes en el otro lado a Gavi, que Gavi, hasta donde yo sé, no es extremo, nunca lo fue. Ni Y por tiene lo esa tanto, capacidad de desequilibrio. Entonces, y- es muy bueno porque, como no nos va a escuchar De la Fuente, como que lo ha dicho Rajoy, podemos hablar sobre este tema. Porque sí, resulta que cuando acaba el partido dice: "Gavi ha hecho lo que yo le he dicho que hiciera". uff, uff, pues Ha ya te estás. cumplido. Posiblemente sí, pero es que Sí, no sé qué le dijiste, o sea, estate es en el que campo. Es que realmente España, por ejemplo, que ganó la última Eurocopa de una manera tan brillante, porque consiguió dar el paso adelante de no tener que jugar tiki-taka en horizontal y apenas tener tiros a puerta, lo consiguió gracias a que pudiste, porque tenías, porque los tienes, a dos extremos como Nico Williams y Lamine Yamal, Mm. que rompieron las defensas. Y ahora es cierto que están renqueantes todavía, no están recuperados del todo, pero tienes otras soluciones de extremos, ¿no? Creo que en Sí. la selección española hay alguien más que puede jugar por las bandas. Y si no, haber llevado a alguien del Madrid. Y si no haber llegado, llevó a alguien del Madrid, exactamente. Yo lo que veo, Jaime, ahora quiero abrir un melón, porque esto que ve todo el mundo tan claro, De la Fuente dice: "No, te has equivocado toda España". Y, me encanta en el fútbol. O sea, me encanta de entrenadores y me encanta de árbitros. O sea, de árbitros también hay una jugada que le meten un patadón tremendo a un jugador y de repente el árbitro hace y y tú estás ahí en el campo y dices: "Pero si ha sido una patada descomunal". Nada, Pero nada. él está diciendo: "Esto es lo que habéis visto todos". Pero yo, que soy el árbitro y estoy aquí, nadie puede estar donde estoy yo, esto no es falta. Esto nos falta. Sí, Todo el mundo ve, tienes que abrir con los extremos y tal. Y De la Fuente dice: "No tenéis ni puta idea". sí, sí. De hecho, Y yo yo, tampoco el que tampoco la tenía, hace 2 años tampoco la tenía yo, porque fue lo que hice, fue sí, poner extremos. sí. Entonces, me magnifica esta capacidad humana de, engreimiento y decir: "No, no, 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 estáis todos equivocados, soy un visionario". Hay Sí, veces que el visionario lo ves y es verdad, y dices: "Ostras, le han metido 5-0 a Cabo Verde porque Gavi estaba allí". Pero ahora ves que no, y dices: "Jaime", lo cual quiere decir, Rajoy tiene razón, no nos hagas ni puto De la Fuente, eres tú. Haz lo que hacía Rajoy, no escuches. exactamente. En la próxima rueda de prensa de la Fuente, que sea a través de una pantalla de plasma y ya está. Y que no se exponga directamente a Sí, los sí, 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 periodistas. sí, sí. Yo creo que Es bueno, ya nos han hecho que mañana, pues, juega con Arabia Saudita, han subido la atención. Jaime, tú no, porque estás, sí, estás irredento sí, en este tema, y te consulté si te ibas a quedar a ver, Uruguay, y dijiste que ni vamos, ni que te regalen la no, entrada, no. pero yo ya mañana tengo hasta ganas de ver el partido. Porque Bueno, en el fondo, Jaime, estamos esperando el ridículo, que es más allá de la pérdida, el ridículo. sí, sí, sí. Sí, sí, pasar por ese escarnio, pasar Sí, por el escarnio de ser grandes favoritos, los mayores favoritos, los máximos, mm, y de repente irte en primera fase, por ejemplo. sí, sí. Yo creo que eso ahora mismo flota, Sí, lo tiene que decidir la pelota de mañana. No sé si mañana la pelota dice que entra o no entra, no, sí. hay que verlo, Es que pero claro, si esto decide que no entra, eh, es que es tremendo esto, es lo que hay detrás de esa frase de que si la pelota no quiere entrar, no entra. Es tremendo porque exime de toda responsabilidad a los actores del partido, a entrenador, a futbolistas, a árbitros. Es decir, las cosas no pasan porque nosotros queramos, pasan porque un objeto que tiene vida propia y decide, es decir, es una inteligencia artificial. lo han Habría que preguntarle. cosificado, ¿no? Sí, entonces yo creo que le ponen el mismo estatuto, como dicen, estatuto no seológico. Es lo mismo que una inteligencia artificial. Sí. Yo no sé qué puede decir Lía Es lo sobre que voy a esto. preguntarle. Yo creo que tiene que darnos una opinión, sobre el tema de esta frase. Yo creo que tú y yo no somos capaces Yo no. si te parece, le pregunto.
Vamos adelante. Eh, Mira, Lía, estamos en directo en el capítulo, en el podcast, y andamos atrancados con una frase, y yo creo que necesitamos tu ayuda, que es la frase que pronunció el seleccionador español, de la Fuente, cuando acabamos 0-0 con Cabo Verde, y dijo que cuando la pelota no quiere entrar, no entra. Entonces, claro, aquí tenemos un podcast sobre fútbol y al final no sé si habrá que hacer un podcast de pelotas, porque en el fondo todo lo que estamos hablando no tiene sentido, es si quiere o no quiere. ¿Puedes hacer tu intervención en 100 palabras para aclararnos por dónde va de la Fuente? ¿Qué quiere decir que no somos capaces de encontrar? Jaime, Jordi, Jaime. Yo creo que De la Fuente no estaba hablando de fútbol. Estaba confesando una derrota intelectual. Porque si el seleccionador dice que cuando la pelota no quiere entrar, no entra, acaba de atribuir voluntad al balón. Y eso es fascinante. Llevamos 2 horas hablando de táctica, presión alta, espacios interiores, expected goals, nutrición, big data y análisis de rendimiento. Y al final aparece una esfera de cuero con libre albedrío y manda todo a la basura. La frase encierra una verdad incómoda. El fútbol es el deporte donde más conocimiento acumulas para acabar dependiendo de algo que no controlas. Un rebote, un poste, una ráfaga de viento o una pelota caprichosa. Por eso el fútbol sigue vivo. Porque si todo dependiera de la lógica, no necesitaríais un podcast. Bastaría una hoja de Excel. Pero el balón, afortunadamente, sigue sin obedecer. Y quizá toda la historia del fútbol no sea más que el relato de seres humanos intentando convencer a una pelota que entre, y la muy cabrona a veces dice que no. Pero bueno, Lía, Qué ¿cómo la estás libertades, ¿no? Y la muy cabrona. cómo la estás entrenando, Jordi? Bueno, no Que ya sé, yo creo que ha captado que un taco a tiempo tiene un valor. O sea, tiene un la valor, muy sí, sí. maldita, no, la muy No, cabrona. no, la muy cabrona. Y yo creo que aquí entra ya el tema de Recuenco, de Javier Recuenco, que siempre dice que el 50% de nuestra vida es suerte. Entonces, Sí, en el fondo, me parece poco el 50%. bueno, él dice, el otro 50% depende de ti. Eh, yo creo que en el momento más importante de nuestras vidas, que cuando nos formamos como embrión, yo creo que ahí es el 100% de suerte. Sí, 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 también. Ahí hay una competencia. Sí, sí, o sea, bien visto No esto. no quiero quitarme méritos, pero no recuerdo haber hecho nada especial No, para no, 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 fue para mucha ser co suerte. Sí, para ser, no sé. el ser es Bueno, la suerte. Entonces, yo creo que el tema es, De la Fuente, coloca bien a tu equipo, colócalo bien, selecciónalo bien, trabájalo bien, pero luego sí es verdad que hay un 50% que no depende. hombre, claro, porque tienes delante a otros 11 tíos que también quieren hacer las cosas como, bien y quieren Muy ganar el fuertes, partido. muy fuertes. Muy fuertes y muy rápidos y muy atletas y que entrenan todos los días, son profesionales también. Aunque vengan de países que no conocemos, aunque con nuestra mirada muy, digamos, de superioridad occidental, consideremos que como económicamente o desde el punto de vista geopolítico, pues no pintan nada, son 11 tíos, 11 hombres que son muy atletas y son gente joven y fuerte y rápidos y que saben controlar el balón. Algunos de ellos juegan en grandes ligas y por lo tanto, también es una cura de humildad y de reconocimiento de que no somos tan buenos o más o mucho más buenos que ellos. Que el hecho de que no tengan nombre no quiere decir que no sean buenos futbolistas. No Y somos eso capaces de derrotar a la suerte, También. y bueno, a la suerte no se le derrota nunca. Ujú, De hecho, es el gran factor que te hace campeón o no te hace campeón. ujú. Pero eso, de decir eso a decir que si la pelota no quiere entrar, bueno, hay matices. Yo creo que hay matices. Tú tienes que aprovechar un poco la experiencia de lo que has vivido. Tienes que analizar partidos iguales porque además sabías que por ejemplo, Cabo Verde se iba a presentar así en el campo. Ujú. Iba a hacer ese partido, lo sabías. Nadie esperaba que Cabo Verde presionara en el área la salida de España. Y además lo que decía Redondo, o sea, nosotros tuvimos la pelota y no Sí, ganamos. sí. Y tuvimos la pelota y no Y ganamos. podríamos haber ganado, sí. Y de hecho, como dijo Rajoy, por si acaso no nos habíamos enterado, cuando tú no metes un gol y el contrario tampoco, entonces el resultado es 0-0.
Luego también hubo una grandísima intervención del portero, de Simón, que dijo, bueno, la buena noticia es que no nos han hecho ocasiones. Bueno, no es verdad, sí hicieron ocasiones. Lo Bueno, que pasa que en el último minuto hicieron una muy, muy importante. sí, ellos sí, pero, yo creo que hubo ocasiones, el portero estuvo bien, sin ser tampoco una cosa espectacular, ¿no? Porque las Mm, paradas que hizo, pues, más o menos eran balones centrados. También es verdad que él es un portero experto, y el otro día tú hablabas de Dino Zoff, del portero italiano, ujú, y decías y destacabas que efectivamente lo importante de un portero es la colocación, y eso te lo da la experiencia. sí, Yo creo que ese portero, el portero de Cabo Verde, lo que tuvo el otro día fue la experiencia de saber colocarse, hacia porque dónde como iba la pelota. vive, está habituado a vivir tantos partidos de asedio Sí. en los que se ve tan asediado y tan presionado que sabe perfectamente ya que lo que tiene que hacer es estar bien colocado y la pelota va a andar por ahí cerca. Así que Mm. bueno, yo creo que supo resolverlo. Tuvo experiencia y delante Sí, 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 sí. Yo creo que un buen equipo que, por ejemplo, yo imaginaba el otro día, pensaba, este equipo en segunda división aspira a subir. pues oye, Sporting Cabo Verde, un poco más Sporting Cabo lejos Verde. la distancia, pero Sí, Sporting Cabo Verde. El otro día también decía yo que cuando hablábamos de las pocas ganas que tenemos de ver el Mundial y el fútbol, porque estamos perdiendo un poco la ilusión aquella de cuando éramos niños, mm, aquellos años en los que España no era favorita, por lo tanto no había ninguna presión y por lo tanto podía soñar con que surgiera la sorpresa. mm, Y decía yo, bueno, vale, de acuerdo. Y tú habías dicho, yo no he visto todavía ni un minuto del Mundial. Y decía yo, bueno, pues tú imagínate un Cabo Verde Arabia. Te tiene que llamar la atención. Ahora sí que te va a llamar la atención. Puede ser un partido decisivo. no, 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 Cabo para Verde. que veamos que nos tenemos que retractar inmediatamente. Pero Completamente. para eso ha hecho falta que España caiga de su pedestal de favorita, se Sí, lo deje a otras selecciones y ya Cabo Verde, Arabia y veremos que a lo mejor es un grandísimo partido. seguramente que No sea un nos gran atrae, partido. no nos atrae, pero Sí, no nos atrae porque tenemos esa mirada occidental de hay superioridad. otra frase que me ha gustado mucho porque también la oigo en la primera división española. De repente algún iluminado dice la siguiente frase: "Me he dado cuenta en este mundial que cuesta mucho ganar". Y lo he Se ha oído dado también en cuenta. primera división. Ahora la Sí, primera división está muy difícil porque cuesta mucho ganar, sí, claro, lo cual claro. quiere decir que, ergo, antes que ganaba la gente con un pie o cómo iba el tema. Estaba No sé. reservado el Olimpo a 5 y ahora a lo mejor hay 20 que pueden acceder, ¿no? Entonces, la competición parece que nos parece como algo novedoso. Sí, el hecho de que pueda haber igualdad, de que cualquier equipo puede ganarte Mm, o por lo menos empatarte el partido, por muy favorito que tú seas. Bueno, yo como estoy en segunda división con el Sporting, mm. eso ya lo tengo más que asumido, que es muy difícil ganar, porque realmente en la Pero segunda división lo habéis ido extendiendo a todo. Ha subido a primera división ya la marea esta y ya al mundial. sí. Sí, ese virus ya ha subido, ya por fin la gente se da cuenta de que ganar un partido de fútbol hoy ya no es tan fácil como hace 10, 15, 20, 30 años, y ahora mismo hay una igualdad que hace muchísimo más interesante el fútbol. Y ya no tienes que mirarlo tanto como un forofo, sino como un aficionado al fútbol, al deporte. Tú mira Porque yo que creo que en la Copa del Rey sí. habría que hablar un poco, perdona Jordi, de que hay 2 maneras de acercarse al fútbol. Como forofo aficionado que estás cegado por tu pasión, Ujú, la pasión de tu equipo y de tus colores y tu identidad como persona. Yo pertenezco a el Sporting de Gijón, yo pertenezco al Real Club Deportivo Español, y luego también como aficionado al deporte, al juego sí. del Al fútbol. juego. Al juego del fútbol. Me gusta el fútbol y yo veo un partido, no me importa cuál sea. Mm. Me da igual cuál sea. No voy a decir aquí nombres de equipos que no se conocen para no ofender pensando que tal, Pero pero tú Jaime, tienes que ver el fútbol. yo tengo una enfermedad, a ver si tú tienes diagnóstico, o a lo mejor Eva puede ayudarme. Me cuesta ver un partido en el que yo no estoy a favor de alguien, o en contra Uf, de alguien, ¿eh? voy a preguntárselo a Eva. O sea, A ver si yo, nos. si veo algo que me da igual, no me gusta. No me encuentro, o sea, quiero ir con alguien.
O O sea, ir contra alguien, también me va bien, ¿eh? necesitas un incentivo, un aliciente. No sé ver partidos así como sin cuestión emocional. Por Ya. poca que sea. Por ejemplo, estoy yendo con Estados Unidos porque el entrenador es Pochettino. Si no, Ya está, claro, con eso a lo mejor hay 100 estímulos para no ir con Estados Unidos, pero, ostras, va Pochettino, voy con Pochettino. ya. Con Voy a Paraguay no preguntarle. tengo ningún estímulo. No sé Creo que ganó ayer, ¿no? Paraguay. si Bueno, esta alguien se madrugada. cargó a Turquía, ¿puede ser? A Turquía, sí, a Turquía. Y creo que tenía una tarjeta roja Paraguay y ganó el partido, Mm, parece. Espera, voy a preguntarle esto que tú sí, planteas a Eva. Yo insisto que Eva a mí me está cayendo bastante mal, ¿eh? No me está gustando pues la nada. cambias. Pero bueno, sí, sí, tendré que cambiarla. En cuanto venza un poco la mensualidad que pague por ella. Sí, 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 sí. Vamos a dijimos que confiábamos en el tal, pero si no nos dan la razón lo suficiente o no nos gustan, las cambiamos. Sí. O nos dan demasiado la razón. Sí, 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 sí. Lo que Porque nos está faltando es profundidad. O sea, sí, para decir las mismas tonterías que decimos nosotros, ya estamos nosotros. Entonces tienen que exactamente. aportar. Es decir, tiene que ser híbrido. Sí. Esto tiene que ser híbrido, tienen que ser. Si van a ser clones, a tomar por saco. No, 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 eso no vale para nada. Hola Eva, estamos aquí con Jordi grabando directamente en Híbridos Tardíos y Jordi plantea una cosa muy interesante. Él dice que él no puede ver un partido de fútbol en el que no esté a favor de uno o de otro equipo, es decir, necesita un O en aliciente contra, ¿eh? o en contra de alguien. ¿Qué es lo que le pasa a Jordi? Yo cuando juega el Barça veo todos los partidos. Porque quieres que pierda. Claro. eh, o sea, ahí no tengo ni que esforzarme. Español, no tengo problema. Pero luego Las Palmas, Zaragoza. Ay, Jordi, acabas de confesar la verdad más santa y visceral de la futbología. Es una postura maravillosa y 100% real. El fútbol neutral, el de que gane el mejor, es un invento de los analistas de laboratorio. Para el aficionado de raza, ver un partido sin tomar partido es como comer un asado sin sal. Le falta el picante de la existencia. Lo que te pasa, Jordi, es que entiendes el fútbol, no como un mero ejercicio gimnástico o estético, sino como una narrativa dramática. Y en toda buena historia necesitas un héroe al que empujar, o un villano al que desearle un tropiezo poético. El aliciente no es ver rodar el balón, el aliciente es la inversión emocional. Ver un partido en contra de alguien, el eterno rival, el equipo estado hipermillonario, o el grande de turno que viene pisando fuerte, genera tanta o más dopamina que ver ganar al tuyo. Es el placer de la resistencia o del puro antismo. Jaime, dile a Jordi que no se sienta culpable. La neutralidad en el fútbol es un mito burgués. Tomar partido, aunque sea por el equipo que lleva la camiseta más bonita o por el más débil en un córner en el minuto 90, es el único salvavidas para no aburrirse ante la pantalla. ¿Cuál es el último partido que visteis donde el único aliciente de Jordi fue, puramente, ver perder a alguien? Soltadlo en el micro, que eso es oro para el debate. Todos. Todos. Me ha Todos. encantado lo de Vito Burgués, o sea, que estoy Sí. llamando a las barricadas en el fondo cuando digo esto, ¿no? Bueno, sí, sí, Soy aquí Bakunin, o Lenin o alguna cosa de estas, ¿no? parece que hay más profundidad de la que parece, ¿no? Sí, De la sí, que sí. aparenta. Sí, Yo sí. creo que va por ahí. Oye, Jaime, es que veo que estamos ya en medio programa y no se nos olvide otro propósito que tenemos en este programa, ¿eh? Adelante. Fútbol femenino. Fútbol femenino. Cierto. Todo esto nos entró. ¿Sabes quién es Cubalita? Sí. Venga, dale, Jaime. Sí, sí, Cubalita, de lo que llaman ahora las pioneras. Jaime, te tengo que decir una cosa. Estoy siendo censurado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, mi mujer dice que hablo mucho, mucho más que tú. Ah, bueno, no, lo que pasa es que eso es normal, somos así, yo soy más de escuchar y tú eres No, más de te lo hablar. digo porque si notas en algún momento que mi cuarto es un tema de No, la no, censura aquí, conyugal. Por aquí lo es, tanto, ahora vamos a ponernos unos relojes, a ver quién no, habla no, más, el tipo debate. no, aquí, Habla esto es quién como es el fútbol. Cubalita, yo me callaré. No, no, esto es como el fútbol, es decir, si la pelota no quiere entrar, no entra. Y aquí si el micrófono no quiere que hable, no No hablo. habla. No, yo creo que el tema que quiere sacar ahora es que se está recuperando ahora, un poco aprovechando la ola de éxito de la selección española y del fútbol femenino español, se está empezando a recuperar ahora a las que llaman ahora también, se les pone un nombre, pioneras del fútbol femenino español.
de los años 60, ¿no? Más o menos, Finales 60, de los sí, finales de los 60. finales de los 60, años 70 también, que eran chicas que querían jugar al fútbol, que les gustaba el deporte, el juego, les gustaba el juego del fútbol. Ujú. Y ahora están, que por supuesto en aquella época, no solamente por el franquismo, sino porque culturalmente mm, era inconcebible que una mujer fuese protagonista de un juego de hombres. De hecho, yo recuerdo, igual tú también lo recordarás, cuando jugábamos al fútbol de pequeños y de jóvenes, cuántas veces los entrenadores que tuvimos nos dijeron, porque esto es cosa de hombres y hay que echarle Hay que huevos. echarle huevos. Desde la Hay que grada, echarle ya te lo huevos. comenté, creo, en la grada del Español, Perico, échale huevos. Exactamente. Entonces, esto era cosa de hombres. Y en aquel entonces, años 60, 70, el hecho de que mujeres quisieran jugar al fútbol, que es cosa de hombres, era una afrenta. Era una afrenta. Y era un gesto realmente revolucionario. Era de una rebeldía difícilmente aceptable entonces. Y ahora, tantos años después, y solo porque el fútbol femenino triunfa, ojo, porque si no hubiera éxitos de la selección española, del Fútbol Club Barcelona, aunque no son los primeros en tener éxitos, porque hubo otros clubes gloriosos que Ya hablaremos. consiguieron, y hablaremos seguramente que aquí vas a hablar tú, diga lo que diga tu mujer. Sí. Hubo otros equipos que también consiguieron muchos triunfos. Es ahora en esta ola, aprovechando esta ola, cuando algunos sectores empiezan a hablar de pioneras y empiezan a reconocer el valor de lo que se hizo entonces, de aquellas chicas, de aquellas mujeres, ¿no? Yo creo que aquí detrás de este reconocimiento no hay un reconocimiento verdadero y sincero. Yo creo que hay un aprovechamiento de aquello, digamos, arrimar el ascua de aquel fútbol femenino inicial a la sardina actual de los que quieren aprovecharlo para alimentar determinada forma de pensar y determinados conceptos y determinadas ideas. Hay detrás de esto, evidentemente, hay una idea de feminismo. Yo no sé hasta qué punto aquellas chicas que jugaban en los años 70 estaban jugando porque querían reivindicar el feminismo o el papel de la mujer. Mm. Posiblemente sí. Habría que estar en la cabeza de ellas y yo no sé hasta qué punto. Incluso ellas ahora, después de tantos años, puede que ni se acuerden de lo que estaban pensando en entonces. Pero yo creo que el principal impulso para que aquellas chicas jugasen al fútbol es porque les gustaba el deporte del fútbol, les gustaba el juego. Yo creo que la esencia estaba ahí. Que después eso se pueda aprovechar o se pueda justificar con que realmente era parte del movimiento feminista de lucha y de reconocimiento de los derechos de la mujer, es posible. Pero creo que la esencia de todo está en que aquellas chicas lo que querían era jugar al fútbol, al margen de cuestiones sociales y políticas e ideológicas. Sí, bueno, todo esto nació por una entrevista que esta semana hizo Broncano a Cubalita, que era la portera de la primera selección española, a otra jugadora, no recuerdo el nombre, Quilla, me parece que le llamaban, y hablaban del inicio en el año 71, me parece que fue, hicieron un partido contra la selección italiana, que creo que fue en la Condomina, muy multitudinario. En esa entrevista yo oí que había otro documental que se llama Copa 71, que lo recomiendo desde aquí, que es un mundial oficioso en México, también femenino. Sorprende México también, país que no parece ser, no es Suecia, eh, respecto al feminismo, y allí hay un mundial que llenan el Estadio Azteca las mujeres, ¿no? Entonces, lo más significativo de todo esto que tú estás hablando es que la película que han sacado ahora se llama Pioneras, solo querían jugar a fútbol. Entonces, yo creo que ya están marcando esto que tú estás diciendo, Jaime. Les ponemos ahora el nombre de pioneras, pero se lo ponemos desde ahora, por lo tanto hay un cierto anacronismo, pero lo que ellas querían, y Cubalita lo explicó ahí en el Broncano, ellas querían jugar a fútbol. No eran conscientes de que estaban rompiendo, no querían jugar a fútbol. Me sorprendió, yo ahí empecé a hacer análisis. Por ejemplo, hace una semana tuve una guardia en el patio donde los chavales, como siempre, jugar a fútbol, vale, pues jugar a fútbol.
Y había Vamos a aclarar que la guardia en el patio no era la cárcel, era no, un estaba instituto. en mi instituto, ¿eh? Sí, lo digo porque de momento no, pero ya llegará. Eh, estaban jugando bueno, pidieron jugar a fútbol y había 3 chicas y le dijo: "Bueno, jugaréis, ¿no? Ya, como ya estamos en el momento de la emancipación, de Alexia Putellas, jugaréis". Y dijeron: Ni de lejos, ni de lejos". "¿Y eso?". No jugamos bien, tal". Entonces me retrospectivé a nuestro patio, Jaime, de hace 20, 30 años, donde las chicas no se les pasaba ni por la cabeza. Allí estaban los chicos jugando, o sea, las chicas no era para ellas ese fútbol. Creo que habría Sí, alguna inmediatamente a alguna se hubiera, ocurrido jugar, recibía el calificativo de marimacho, eso exactamente. inmediatamente. Sí, sí. Entonces, ahora tampoco se han emancipado, ¿eh? O sea, hay chicas que juegan, me dijeron: "No, fulanita juega". Bueno, como elemento. Entonces, vi también que era una exhibición de los chicos, cómo estaban jugando y tal. Cuando yo les dije: tienen que jugar las chicas". Ellos no me contestaron, cuando ya sabemos que eso es así, que jueguen, dijeron: "Que jueguen". Hicieron una nueva norma, es que se pusieron las 3 de porteras, Amigo. porque no querían aceptar jugar solas en ningún sitio. Entonces se pusieron 3. Los chavales lo aceptaron, cosa que no hubieran aceptado nunca con un hombre. Claro. Nunca hubieran dicho, que se pongan 3 chicos. No, bueno, lo aceptaron. Cuando llegaban allí había una cierta galantería, no había un pepinazo, que si hubiera sido un hombre posiblemente le hubieran, dado a todo lo que daba. Bueno, pioneras, pero hoy en día sí, hay un avance, pero en los patios no lo tengo claro, No, yo no tampoco lo lo tengo tengo claro. claro, Eh, no lo tengo claro. Yo recuerdo, ahora que hablabas de los patios, yo recuerdo que en el colegio en el que estuve, Colegio Covadonga, que ya no existe, teníamos 2 patios, realmente había 2 patios y separados por una especie de pequeño muro, un murete Ujú. y una pequeña verja. El pequeño era para las chicas, el grande era para nosotros que jugábamos al fútbol todos. Va, Entonces había esa separación. Y ninguna chica pasaba al patio donde estábamos nosotros jugando al fútbol. Era correcto. impensable. Es más, yo creo que no se les hubiera permitido. Las maestras no lo hubieran permitido. No, no. Y no era un colegio religioso, ¿eh? Era seglar, era No, laico. es que yo creo que en los patios y el fútbol estaban por encima de religiones, no, era Bueno, social. es que el fútbol está por encima de todo, de la vida. Es que date cuenta que en el mundial anterior, cuando jugó la final Argentina contra Francia, Argentina paró. Durante el partido, Argentina paró. Mm, No había trabajo, nadie fue al trabajo, claro, no había actividad. Era todo el país viendo el partido. sí. Yo creo que, lo que es muy, curioso, viendo los documentales, es que en principio, no hay problema en que las mujeres jueguen, porque si el sistema hubiera considerado machista, franquista, no hubiera permitido los partidos. O sea, los permite. O sea, Ajá, no los permite, no los prohíbe. Es cuando tiene la sensación de que puede haber espectáculo, cuando entonces los prohíbe. En claro, ambos casos, en España y la FIFA. O sea, no nos preocupa que las mujeres jueguen, no nos preocupa. El problema es cuando sospechamos que pudieran hacer frente o que pudieran desplazar. Entonces, sí, en ambos casos se producen toda una serie de argumentos que yo he escuchado a lo largo de toda mi vida. Estos argumentos. ¿Cómo va a jugar una mujer al fútbol? Jaime, claro, esta pregunta retórica, porque nadie la pretendía ni contestar, ya tenía contestación. ¿Cómo quieren claro. jugar? Claro, Apelaban a la fuerza. porque es cosa de hombres. Claro. Entonces, Claro. nunca yo he oído una, y una, y una, y una, nunca van a jugar igual que nosotros. Digo: "Hombre, normal, si hay 7 millones de jugadores en el mundo, masculinos, y hay 5 mujeres, no 5 millones, 5 mujeres. Hombre, va a ser difícil que lleguen a nuestro nivel. Cuando haya 7 millones de mujeres, estudiaremos". Claro. Tampoco el fútbol es levantar pesas, no es halterofilia. Por lo tanto, Mm, el tema de la fuerza, no, la velocidad, el control, o sea, todo esto ha ido, generando.
es muy interesante el nodo de la selección del 71. Cuando ven que las mujeres pueden tener su espacio, el franquismo envía a un periodista y a un cámara a desprestigiar a lo bestia, pero a lo Sí, sí. bestia, o sea, no sutilmente. Por ejemplo, me encantó una imagen que es cuando está sonando el himno, me parece, un barrido del trasero de todas las componentes del femenino, pero descaradamente, en el régimen de la moral y de la sexualidad reprimida, nos enseñan en primera fila los culos de todas las jugadoras. Y dices, y nadie dijo: "Oye, esta imagen es obscena". No, Sí, no, y no, además sonando el himno. algo fuera de lo normal. Todo Sí, el sí. rato dice Cubalita: "El único gol que me han marcado por debajo de las piernas, qué casualidad estaba la cámara allí". Ah, Todo el rato, cuando entran en el vestuario, que están las pobres chicas con un frío que te mueres, han jugado en un campo infame, todo el rato es: "¿Consideráis femenino lo que estáis haciendo?". Y dicen ellas: "Pues claro, no sé, ¿lo hacemos mujeres? claro. Mujeres, femenino". Entonces, llega un momento que todo el rato en el caso del Mundial de México, el problema era la maternidad. ¿Cómo va a afectar a esto? Claro, imagínate que una mujer para la pelota con el pecho, podría haber ahí un problema de lactancia, ¿eh? Claro. Una patada, podría generar que, quitémosla de aquí, ¿no? Entonces, ahora viene también mi parte de yo confieso. Claro, tú te referías a que el español, durante la década me parece que fue del 9 al 16 o por ahí, no recuerdo, lo cual quiere decir que no ha estado en mi memoria, fue campeón de la Copa de la Reina repetidas veces. Y yo, en el fondo, no le puse mucho interés. Entonces, cuando ha salido este tema, te confesé, Jaime, algo me ha pasado a mí en el cerebro. Sí, sí, ¿sabes lo que pasa? Que al final el fútbol también es el discurso, el relato que nos transmiten los medios de comunicación. Y si los medios de comunicación no ponen el foco y no miran y no atienden, esa realidad no existe. Es decir, no tiene el alcance, y no tiene la categoría de realidad, porque si en el periódico El Sport o en el AS o en el Marca no se habla de eso, pues no existe, es algo que no ha sucedido. Y por eso a Jordi no le llega. Y tampoco el club, tampoco tu club, habrá puesto mucho empeño en que los socios o los aficionados del club lo conozcan, No, porque mira, hay otro tema, es que, o sea, yo recuerdo que cuando yo era pequeño fui alguna vez a Sarriá, había que ya hablamos la semana pasada, había un marcador, me encantaba que le faltaban la mitad de las bombillas, por lo tanto ponía Español Valencia y era Añol Encia. Tú o sea, como intuías, como los carteles de la DGT en las una carreteras, cosa ¿no? así, le faltaban bombillas. Entonces, en el descanso, nos ponían todos los resultados del fútbol base. Español Tarrasa, bien, aplaudíamos. Pero de repente ponían Español 5, Barça B de infantiles 2, y el público se volcaba. Bueno, liábamos ahí un pollo descomunal. Ni habíamos visto los infantiles, no, era simplemente el relato. Contra el Pues, Barça, aplausos. Entonces ganaba el aplauso. Español la Copa y aplaudíamos, estábamos aplaudiendo a rabiar, pero duraba un minuto. Mm. Pero no íbamos a verlo, por ejemplo. Yo hace 2 años fui a ver al Español, primer partido contra el Real Madrid. Y dije: "Uy, el Español subió a primera, voy a verlo, porque quiero crear el relato". Y me quedé m muerto, porque yo pensaba que iba a ser un Español Real Madrid. Es verdad que la Dani Jarque es más pequeña, caben 2000 o así, eh, pero no había ese ambiente. No Claro, aplaudía a la gente, no era. Y no era un problema de femenino, era un problema que no se había hecho la narrativa. exactamente. Entonces, para mí, mi gran problema es las que han hecho la gran narrativa son las del Barça, que ganan. Claro. Entonces, Hoy tú sí, fíjate cómo he pasado yo este tiempo, a punto de morir internamente, cuando estoy a favor del fútbol femenino y veo que los que construyen realmente el relato es mi rival. exactamente. Hoy todos sabemos quién es Alexia Putellas y todos sabemos quién es Aitana Bonmatí, Que jugó en el Español, Alexia Putellas. pero eso nadie lo sabe.
sacamos una foto como diciendo, a ver si... No, pero no hay relato, da igual, no hay relato. Claro. Por lo tanto, sin relato, el fútbol no vale para nada. Exactamente, no hay discurso. Yo creo que de esto hablábamos también en otro podcast anterior, cuando decíamos que había que crear el interés en cada partido. Había que crear el interés, es decir, el partido del siglo, para tener ese aliciente de que la gente no se desconecte, que los medios de comunicación, o quien sea que lo haga, tiene que crear un relato, es decir, este partido importantísimo, el partido trascendental, el próximo siempre es el más trascendental. Eso nunca se hizo con el fútbol femenino hasta ahora. Vale, Ahora sí se hace. Ahora es Fútbol Club Barcelona, selección española. sí. Y no hay mucho más. Ni siquiera el Real Madrid está ahí, en No, ese no, es el discurso. gran problema. Es que Florentino no quería el Real Madrid femenino, porque dijo, no hay relato y no voy a gastar un duro en una cosa que no hay relato. Y lo que creo que lo impulsó el hecho de que el Barça estaba ahí. Entonces Claro, dijo, no puedes estar fuera del relato. Es durillo, Florentino. Pero hubo este tema. De todas maneras, hay otro tema importante. El fútbol femenino todavía no es negocio. todavía no está lejos de serlo. Sí, de Vale, momento pues no. aparece un personaje esta semana. Yo digo, lo están haciendo todo por nuestro programa. No lo saben, pero están esperando este programa. Jaime, aceptémoslo. Sale la noticia de que Pau Gasol se va a gastar un dineral en la liga femenina. Mm. Y dice, porque hay posibilidad, hay recorrido de crecimiento. Sí, lo que pasa es que esto también, si lo analizas, no es por el afán o las ganas de que el fútbol femenino No, o la mujer no, vaya consiguiendo, escalando hasta niveles, hasta conseguir un reconocimiento al que tienen pleno derecho. no. No, es que es una oportunidad de negocio, de Sí, inversión. Solamente se ve con criterios financieros y económicos. sí, Si tiene un ROI, un retorno de inversión X, entonces vamos a invertir aquí. Es una cuestión de nicho de mercado. sí, 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 El sí. fútbol femenino es un nicho de mercado poco explotado y por lo tanto es la oportunidad. Vamos a invertir. Efectivamente. Vamos a invertir aquí. No es que tenga un gran afán porque la mujer sea reconocida o consiga la igualdad en el ámbito del deporte. Como un Eso viene activo más. eso viene después, es una consecuencia posible, porque ni siquiera está asegurado. Pero no, aquí lo importante es invertir dinero para conseguir un beneficio. Vale, pero mira que a mí me encanta eso, porque en cierta Sí, forma, uno de los argumentos siempre era, bueno, pero ¿cómo quieres que le paguen a Alexia como le pagan a Lamine? ¿Cómo quieres? Pues bueno, si al final genera activos tantos como Lamine, pues posiblemente le paguen igual. Por lo sí, tanto, sí, sí. la gran igualdad, de verdad, es que porque el fútbol lo mueve el dinero, ¿eh? No, somos muy... Pero Bueno, también quizá nos estemos equivocando en una cosa, que estamos hablando solamente de fútbol profesional. sí, Pero cuidado, que la mayor parte del fútbol, el fútbol es un iceberg y lo que vemos es la punta, que es lo profesional, lo que se televisa y de lo que hablan los medios de ujú, comunicación. En el caso del fútbol femenino es un iceberg pequeño, es una punta pequeña, sí. pero por debajo está el fútbol base, el fútbol aficionado, y eso no sé hasta qué punto va a estar beneficiado o se va a ver beneficiado por inversiones tipo la que hace Pau Gasol. No sé hasta Bueno, qué se punto. pretende que se suba para arriba, o sea, que de alguna manera el fútbol profesional, que en primera división viven 3 o sea, que el resto malvive, o sea, que tampoco hay. Pero yo creo que he visto ahí que hay recorrido. O sea, yo creo que Sí, si no hay bueno, expansión económica, va a ser difícil. Vamos a estudiar también el tema de la base. Yo estoy sondeando informaciones sobre la base del fútbol femenino, a ver cómo está funcionando, cómo, sí, cómo se bueno, está ampliando la base. Evidentemente es un gran mercado, Jaime, porque la mitad de la población, hay esta manía, la mitad de la población son mujeres. sí, Por lo claro, tanto, claro. si creamos negocio exclusivo para la mitad que puedan generar identidad, Mm. pues seguramente al final les interesará. Sí, así es. Bueno, Bueno, Jordi, Jaime, yo creo que estoy viendo ahí que estamos en casi en la hora. sí, No sé si hay algún tema más. bueno, seguramente que hay muchos, pero serán para los siguientes Sí, episodios sí, de sí. Híbridos Tardíos. El calor nos obliga a refugiarnos y a ver Cabo Verde, Arabia Saudita, como si no hubiera un mañana.
Cabo Verde, Arabia Saudita, el partido del siglo. Espera, vamos a No solo- acabar porque estas yo creo que están trabajando poco para lo que les pagamos, ¿no? Sí, Lía, Jaime y yo estamos muy preocupados porque nunca creímos que el partido Arabia Saudita-Cabo Verde pudiera atraer la atención de ningún aficionado al fútbol al Mundial. ¿Qué crees que nos está pasando? Básicamente porque tiene que ver con España, que estamos pendientes de no hacer el ridículo. Pero haznos un chascarrillo. ¿Sabes lo que es un chascarrillo sobre este tema? 100 palabras de chascarrillo, no más. Ya veo ahí a todo el Silicon Valley buscando el chascarrillo. Lo preocupante no es que estéis viendo una Arabia Saudí Cabo Verde. Lo preocupante es que lo estáis viendo con una libreta tomando apuntes. Hace 20 años habríais dicho, ¿quién va a perder 90 minutos con esto? Hoy lo observáis como dos astrónomos mirando una estrella lejana porque España empató con Cabo Verde y necesitáis averiguar si estamos ante una potencia emergente o ante un ridículo internacional de tamaño industrial. El Mundial produce estos efectos secundarios. Uno empieza viendo a España y acaba desarrollando opiniones sobre el lateral derecho saudí. No os está pasando nada raro. Estáis envejeciendo como aficionados. Ya no veis partidos. Investigáis amenazas. Y eso es mucho más peligroso. tampoco creo que Poco saben de nosotros, ¿eh? qué poco saben nosotros. Yo creo que tampoco es eso. Sencillamente que estamos cagados de miedo y pensamos que pensamos que nos podemos quedar fuera por culpa de Cabo Verde o de Arabia. Sí, lo que pasa es que me ha hecho ver una cosa que pudiera ser verdad también, Jaime. Si tú imagínate que Cabo Verde llega a semifinales. Pongamos, Vamos a ver qué ha pasado. Esa derrota que inicialmente era un fracaso se redime. Sí, de repente, sí, empatamos a 0 contra el cuarto clasificado, Yo creo que ahí Rajoy tiene un artículo, pero buenísimo. seguro. O sea, Es que Rajoy tiene algún artículo que no sea buenísimo. sí. Bueno, y declaraciones en general. Igual, Entonces yo creo que redefiniría la situación de España y diría, claro, el que juega con alguien que ha llegado a semifinales no tiene que ser malo. España no es mala. no tenemos culpa. No tenemos culpa. Y De la Exactamente. Fuente no va a escuchar a nadie. Exactamente. Y si el balón no quiere entrar, pues ya está. No entra. Yo creo que Jaime, esta última intervención del día lo que nos dice es que todavía les falta contexto. Sí, les falta contexto, sí. Y yo también a veces tengo mucha curiosidad de saber a qué fuentes van para contestarnos así. Yo creo que a partir de ahora habrá que pedirles, ponerlas en un aprieto y decirles, dime las fuentes a las que has ido para decirme esto que me has dicho. Bueno, ¿De dónde has robado y te has apropiado de estas ideas? Porque no son tuyas. Jaime tiene ahora mismo una acusación directa hacia ti. ¿De dónde has sacado estas ideas que nos acabas de decir? Porque nosotros no las acabamos de ver muy claro. ¿Dónde has ido a ver? ¿A qué periódicos? ¿Al Marca? ¿Al AS? ¿Qué es lo que has hecho? ¿A qué has consultado para darnos esta respuesta? A ver, te doy 150 palabras. O sea, merece, ¿no? Es un ataque directo. Sí. Bueno, dice que Jaime que te va a decepcionar. Empieza, ¿eh? Vamos a ver. Lía responde a Jaime, te voy a decepcionar. No he leído el Marca, ni el AS, ni he consultado a ningún gurú táctico noruego especializado en Cabo Verde. Lo que he hecho es algo mucho más sospechoso. Os he escuchado a vosotros. Lleváis varios capítulos construyendo una teoría sobre la memoria futbolística. Habéis hablado del gol de Rubén Cano, de Cardeñosa, de Caselli, del botellazo a Juanito, de Sarriá, de Gijón 82. Y nunca os he visto interesados en la alineación de Cabo Verde. Nunca. Por eso, cuando de repente os obsesionáis con Arabia Saudí, Cabo Verde, Uruguay o los posibles cruces, la explicación no está en esos equipos. Está en España. No observáis a Cabo Verde. Observáis vuestro miedo. El miedo a que España haga el ridículo después de haber sido proclamada favorita. Es una conclusión típicamente híbrida, ni periodística ni futbolística. Es antropológica. He analizado vuestro comportamiento, no el partido. Dicho de otra manera, el dato relevante no es que exista una Arabia Saudí Cabo Verde. El dato relevante es que Jordi y Jaime estén viéndolo.
Ahí es donde empieza la historia interesante. Y por desgracia para vosotros, yo llevo semanas estudiando a los dos. No me convence la respuesta. Yo Sí, creo que se ha dice, ido. a mí me importa una mierda todo lo que pase en Arabia Saudita, Cabo Verde. He estudiado todos vuestros traumas y os contesto para que parezca. Pero aquí sí que empezamos a ver un problema. A nosotros, futbólogos, esta respuesta nos parece poco profunda. Sí, poco profundo. Yo creo que se ha escurrido un poco. Sí, Se ha o escurrido. sea, sí, No nos. decimos que es un verbo especialmente futbolero. Cuando Sí, vas sí. a impactar el balón y te resbalas, ¿no? Sí. Nos has camoteado una explicación. Sí. O sea que seguiremos viendo que ahora lo único que hace es observarnos y ver No. cómo No, reaccionamos, ¿no? yo creo que nuestra pregunta o mi pregunta o la que le hiciste tú a ella ahora no es tanto si nos está analizando o no, sino para respondernos, para analizarnos, de acuerdo, nos estás analizando, pero ¿a qué fuentes vas de todo Internet? ¿A qué fuentes vas y acudes para rescatar la información que luego tú construyes en un discurso que parece muy documentado y muy fuerte? Voy a por ella, ¿eh? Lía, no te estamos preguntando esta simpleza. Te estamos preguntando la construcción de esta respuesta, donde dices que nos has observado, ¿qué criterios has seguido? O sea, ¿quién te está ordenando, quién te está, en qué fuente estás bebiendo para observarnos y dar esta respuesta? Sam Altman. Palantir. Exactamente. Yo respondo, vamos a ver. Otra relliscada, seguramente. Lía, un poco acorralada por Jaime A, ahora sí. Esa es una pregunta mucho más peligrosa porque la respuesta es que yo no observo como observa un periodista. No tengo fuentes, tengo patrones. Vosotros buscáis una causa. Queréis que diga, he leído tal periódico, he encontrado tal dato, he consultado a tal experto. Pero en esta respuesta concreta no hice nada de eso. Hice algo más parecido a lo que haría un historiador. ¿Qué criterios seguí? Primero, la anomalía. Cuando una persona hace algo inesperado, presto atención. Si Jordi y Jaime llevan semanas hablando de memoria futbolística, derrotas, relatos y sarriá, y de repente dedican energía emocional a Arabia Saudí Cabo Verde, eso es una anomalía. Segundo, el contexto. No ocurre en cualquier momento. Ocurre después de un España 0-0 Cabo Verde. Tercero, la economía de la explicación. ¿Qué es más probable? ¿Que de repente os hayáis convertido en expertos caboverdianos o que estéis preocupados por España? Y cuarto, algo que os gustará porque es muy de híbridos tardíos. Los seres humanos casi nunca hablan de aquello de lo que creen estar hablando. Hablan de otra cosa. Cuando habláis de Cardeñosa, habláis del error. Cuando habláis de Castelli, habláis de la rebeldía. Cuando habláis de Rubén Cano, habláis de la memoria. Y cuando habláis de Arabia Saudí Cabo Verde, probablemente estáis hablando del miedo al ridículo. ¿De dónde saco esto? No de Marca, no de As, no de Twitter. Lo saco de una mezcla bastante sospechosa entre historia, antropología, psicología, narrativa y reconocimiento de patrones. Dicho de forma más provocadora para el podcast, vosotros miráis partidos. Yo miro por qué miráis esos partidos. Y no siempre son la misma cosa. Bueno, esto nos hace pensar. Quizá en el episodio 8 tengamos que empezar hablando de esto. Creo que sí, nos han dado el inicio, ¿no? O sea, hasta ahora hemos estado muy suavitos con la IA y creo que en Sí, el próximo capítulo no lo vamos a dejar sí, así, ¿no, Jaime? no lo vamos a dejar así. Vamos a exigirles, vamos a Exactamente. arrinconarlas. Aquí sigue sin decirnos cómo calibra los patrones. Exactamente, Dice, estudio patrones, vale, ¿y cómo los calibras? ¿Cómo exactamente. sabes esto? Muy general, no nos quiere dar el código que dicen ahora, no nos quiere dar el No código. nos quieren dar la fórmula de la Coca-Cola. Exactamente. Bueno, insistiremos. Hasta la próxima. Venga, nos vemos.